Listo, entonces iniciamos con el tema de ésteres. Bueno, los ésteres se caracterizan por tener en su estructura la COO y siempre va en la mitad de la cadena. Ese es el grupo funcional de los ésteres. También lo podemos encontrar de esta otra forma. C, doble enlace, O, una raya O y dos rayitas a los lados. Esas dos rayitas a los lados está indicando que esta estructura de ésteres siempre va a estar en la mitad de la cadena. O lo puede ver así o lo puede ver así. Y los ésteres tienen que comenzar con la palabra, tienen que utilizarse los prefijos ato e hilo al mismo tiempo. Ato e hilo. Por ejemplo, tenemos este éster CH3, COOCH3. Es un éster. ¿Por qué es un éster? Porque tiene en la mitad de la cadena el CO. O sea, inmediatamente yo identifico un éster por la presencia del CO en la mitad de la cadena. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que de este lado hay uno y dos carbonos. Y de este lado de la cadena hay un solo carbono. O sea, que hay dos cadenas. Una cadena de un lado izquierdo y una cadena de un lado derecho. Entonces, para el lado izquierdo termina en la palabra ato y para el lado derecho termina en la palabra hilo. Entonces ya sabemos que si el lado izquierdo de la cadena tiene dos carbonos, yo le llamaría etanoato. ¿Por qué eta? ¿Por qué eta? Porque hay dos carbonos. ¿Y por qué ato? Porque debe terminar en la palabra ato la cadena del lado izquierdo. Y la cadena del lado derecho nada más tiene un solo carbono. Entonces, etanoato de metilo. ¿Y por qué metilo? Porque solamente hay un solo carbono. Cuando hay un solo carbono se utiliza la palabra met. Y obviamente debe terminar en la palabra hilo porque es un éster. Los ésteres se caracterizan por tener aromas agradables. Agradables. Por ejemplo, todos los ésteres son los perfumes. La esencia de los perfumes que utilizamos cuando hicimos el laboratorio para preparar perfumes, esas esencias son ésteres. ¿Por qué son ésteres? Porque son como aceitosos. Ellos son poco solubles en agua, pero sí son bastante solubles en alcohol. Por eso es que se utilizan para la preparación de los perfumes. Este es el etanoato de metilo. También lo podemos representar de esta forma. Cuando veamos este éster así, inmediatamente enumeramos la cadena del lado izquierdo y enumeramos la cadena del lado derecho. O sea que tenemos que enumerar la cadena como si tuviéramos dos estructuras independientes, que obviamente se comienzan a enumerar desde el carbono, pero miren que del lado izquierdo se cuenta el carbono del grupo funcional, pero del lado derecho no se cuenta el carbono porque recuerden que la raya esta que está aquí está pegada a oxígeno más no a carbono. Por eso la cadena del lado derecho se comienza a contar desde el otro carbono, no desde el carbono que forma parte del grupo funcional, porque ya se contó cuando se numeró la cadena hacia el lado izquierdo. Entonces, como este es un éster de 6 carbonos del lado izquierdo y de 3 carbonos del lado derecho, pues yo le llamaría hexanoato por los 6. Y del otro lado le llamaría dipropilo, porque obviamente del otro lado va a tener solo 3 carbonos. Y así nombraría la estructura de esta forma, hexanoato de propilo. También lo puedo observar de esta forma así. Cuando usted lo vea así, también es un éster. ¿Por qué? Porque el CO puede estar o así o como está acá arriba, de ambas formas. Entonces, este éster tiene 1 y 2 carbonos de este lado y vamos a suponer que de este lado tenga 2 carbonos también. Va a tener 1 y 2 carbonos también. Entonces yo le llamaría etanoato por los 2 carbonos que tiene del lado izquierdo y de etilo porque del otro lado tiene también 2 carbonos. O sea que debe terminar en la palabra ato para los carbonos del lado derecho, perdón, izquierdo, e hilo para los carbonos del lado derecho. Y así se nombraría
el éster en su estructura. Ahora, si los ésteres tienen radicales, por ejemplo, esto así, tiene un cloro aquí, tiene un radical cloro acá. Entonces yo enumeraría la cadena así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de este lado enumeraría del otro lado 1, 2 y 3. Entonces de este lado tendría el cloro. Entonces yo colocaría 4 cloro octanoato. Ya mencioné la ubicación del radical, y del otro lado sería de propilo. ¿Y por qué propilo? Porque del otro lado solamente hay 3 carbonos. Es decir, el profe me manda a armar la estructura de un éster, es lo más fácil del mundo, armar estructuras. Y yo les coloco, por ejemplo, 2,2 dimetil pentanoato, un yodo de metilo. ¿Cómo lo haría? Hombre, si es pentanoato, quiere decir que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, incluyendo el COO. Enumeraría la cadena así. Y del otro lado, como es metilo, metilo quiere decir que nada más tiene un solo carbono. Metilo quiere decir que nada más va a tener del otro lado un solo carbono. Entonces vamos a tener una sola raya, indicando que va a tener un solo carbono porque es de metil. Entonces el 2,2 dimetil está indicando que en el carbono 2 hay un radical metil, pero también acá arriba hay otro radical metil pegado al mismo carbono, al carbono 2. Y como es un yodo, quiere decir que al carbono del 1, al carbono 1 del otro lado del compuesto va a haber un yodo pegado. Y ahí tenemos el 2,2 dimetil pentanoato, un yodo de metil. ¿Entendido? Es como si tuviéramos dos estructuras independientes, donde en una la nombramos con la terminología ato y del otro lado la terminología hilo. Pero obviamente se ubican los radicales en el orden alfabético. Si yo le coloco, por ejemplo, 2 bromo, 3 isopropil, octanoato, 2 cloropentilo. Hombre, entonces yo, si es el octanoato, quiere decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, incluyendo el CO de la estructura del grupo funcional, porque recuerda que un éter tiene que tener la palabra COO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero es octanoato de pentilo, quiere decir que del otro lado va a tener 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y enumeraría la cadena hacia el otro lado también. Y ubicaría, obviamente, los radicales en el orden alfabético. El 2 bromo quiere decir que al carbono 2 del lado izquierdo le agrego el bromo. Al carbono 3 le agrego el radical isopropil, que es CH, CH3, CH3. Y del otro lado, del lado derecho, le agrego el cloro al carbono, no 1, sino al carbono 2. Y ya quedaría la estructura armada. Yo pregunto, ¿alguien tiene alguna duda de cómo armar la estructura de un éster? Siempre se pone a nombrar de izquierda a derecha, ¿verdad? Siempre de izquierda a derecha. Primero se enumera la cadena hacia la izquierda y también se enumera la cadena hacia la derecha. Pero no confundamos los radicales de la izquierda con los radicales de la derecha. Los radicales que van a la izquierda se nombran primero y los radicales que van a la derecha se nombran después. Es como si tuviéramos dos ejercicios en uno. Si yo, por ejemplo, les armo esta estructura de este éster,
Mira, este éster tiene un bromo y un radical fenil aquí. Pero mire que tiene del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces yo enumero la cadena hacia la izquierda, pero también debo enumerar la cadena hacia la derecha. Ojo, este carbono se cuenta pero hacia el lado izquierdo, pero no hacia el lado derecho. Vemos que del lado izquierdo está solamente el radical fenil. Entonces yo le llamaría 3-fenil en el orden alfabético. Luego nombro la cadena del lado izquierdo, que serían 7 carbonos. Entonces sería hexanoato. Perdón, hepta, porque son 7. Heptanoato. Y ya nombré todo el lado izquierdo. Y ahora voy a nombrar el lado derecho. El lado derecho tiene un solo radical, que es el bromo. Entonces yo colocaría 2 bromos, porque hay un bromo en el carbono 2 del lado derecho, y como el lado derecho solamente tiene 3 carbonos, recuerda que si es un éster debe terminar en la palabra hilo, de propilo. Y listo, ya está armada la estructura. Así de fácil. Se nombran los ésteres. Si yo les mando a armar, por ejemplo, el propanoato de isobutilo, por ejemplo. Isobutilo. Entonces, propanoato de isobutilo, con B. Propanoato quiere decir que tiene 3, 1, 2 y 3. Y de isobutilo quiere decir que del otro lado tengo que colocar el radical butil. El radical butil es de esta forma. Ese sería el radical isobutil. El propanoato de isobutilo sería así. Sería la estructura del propanoato de isobutilo. Si yo le coloco por lo menos propanoato de ciclopropilo. Hombre, entonces el propanoato sería 1, 2, 3. Y de ciclopropilo sería un triángulo. De este lado sería un triángulo. Ese sería el propanoato de ciclopropilo. O sea, propanoato porque de este lado tienen que haber 1, 2, 3 carbonos. Y de ciclopropilo porque del otro lado debe haber el radical ciclopropilo. Listo. Y terminamos la nomenclatura de los ésteres. Deben terminar en la palabra ato y en la palabra y terminar nuevamente en la palabra hilo. Es como si tuviéramos 2 ejercicios separados. Ahora vamos a hablar un poco del otro grupo de orgánicos que son los éteres. Diferente a los ésteres. Los éteres se caracterizan por tener oxígeno en la mitad de la cadena. Éteres también es como si partiéramos el ejercicio en 2, pero ya no va a tener el CO en la mitad de la cadena, sino oxígeno nada más. Por ejemplo, si tuviéramos este compuesto que es CH3 o CH3, este es un éter. ¿Por qué un éter? Porque no tiene CO, sino nada más tiene O. Entonces es como si tuviéramos el ejercicio en 2. De un lado tiene un solo carbono y del otro lado tiene un solo carbono. Entonces se utiliza la palabra oxi ano, la palabra que utiliza. Para el lado derecho, izquierdo, se utiliza la terminología oxi y para el lado derecho, ano. Por ejemplo, si nada más tiene un solo carbono del lado derecho y del lado izquierdo nada más tiene un solo carbono, entonces yo le llamaría metoxi por el carbono que tiene del lado izquierdo y del otro lado tiene un solo carbono, sería metano. Metoximetano, porque del otro lado tiene un solo carbono, o sea que del lado izquierdo debe terminar en la palabra oxi y del lado derecho debe terminar en la palabra ano. Esa es una forma de nombrar un éter.
También el que le parezca difícil nombrarlo así, también puede nombrarlo de otra forma más fácil, que es dimetil éter. ¿Y por qué dimetil éter? ¿Por qué dimetil éter? Porque tiene dos radicales metiles de lado y lado, con el éter en la mitad. ¿Y por qué sabemos que tiene el éter en la mitad? Porque tiene oxígeno en la mitad. O el que no quiera llamarle dimetil éter, también le puede llamar metil, también le puede llamar éter dimetílico. O sea, de esas tres formas se puede nombrar este éter. O metoximetano, o dimetil éter, o el éter dimetílico. Para mí particularmente me parece más fácil utilizar la terminología oxi y ano, siguiendo obviamente la secuencia que les he explicado de la nomenclatura de los ésteres. Es más fácil para mí, pero pueden nombrarlo obviamente de las tres formas si ustedes consideran que es más fácil de un lado a otro, usted verá cuál escoge, ¿no? Otro ejemplo, si tenemos este compuesto, CH3, CH2 o CH3. Entonces, de este lado tiene dos carbonos la cadena principal y de este lado un solo carbono. Entonces, yo le llamaría etoxi, porque de este lado tiene dos carbonos, y metano, porque del otro lado solamente hay un solo carbono. Esta es una forma de nombrar. De la otra forma sería, como esto se llamaría, como tiene dos carbonos, yo le llamaría etil, terminada en la palabra il, porque tiene dos carbonos. Y de este lado nada más tiene un solo carbono. Etil, yo le llamaría metil, también terminaría en la palabra il y terminaría en la palabra éter. O sea, le llamaría etil, metil, éter. O le llamaría éter etilmetílico, como ustedes lo quieran llamar. Éter etilmetílico. O etoximetano, o etilmetiléter, o éter etilmetílico, como les parezca. Pregunto, ¿cómo les parece más fácil? Como el primero, profe. Bueno, ustedes pueden nombrarlo de la forma que ustedes consideren más adecuada. Por ejemplo, si yo les mando a armar la estructura del propoxi propano, entonces yo lo puedo hacer de la forma simplificada o de la forma detallada. La forma detallada sería así: CH3, CH2, propoxi quiere decir que va a tener tres carbonos del lado derecho, colocándole el grupo funcional O en la mitad para que sea un éter, propoxi, y del otro lado propano, quiere decir que del otro lado van a haber tres carbonos. Sería CH2 seguido del CH2 y terminaríamos con CH3. Y ese sería el propoxi propano. O también le podríamos hacer de la manera simplificada: 1, 2 y 3, se le pega el oxígeno y del otro lado 1, 2 y 3. O sea que va a tener 1, 2 y 3 carbonos y del otro lado 1, 2 y 3 carbonos. También se podría llamar así, teniendo el oxígeno en la mitad de la cadena. O así, de la manera detallada, o también el examen puede colocarlo de la manera simplificada: propoxipropano. Entonces, también, si esa cadena principal tiene radicales, entonces, como se enumera la cadena del lado izquierdo y del lado derecho, se aplican las mismas normas de la IUPAC de los ésteres para estructuras, obviamente, que tengan radicales. Por ejemplo, si yo le coloco 2 yodo propoxi butano, entonces, ¿cómo armaría de la manera simplificada? Propoxi quiere decir 1, 2 y 3. El oxígeno en la mitad de la cadena, el número 1, 2 y 3.
En el carbono número 2 pegaría el yodo. Y del otro lado, como es butano, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Y ya armaría la estructura 2 yodo propoxibutano. Ahora, si el profe les pone diciclo propil éter, ¿cómo armarían esa estructura? Diciclopropil éter quiere decir que el éter está en la mitad y de lado y lado hay dos radicales ciclopropiles. Serían así. Este sería el diciclopropil éter. Porque tendría dos radicales ciclopropiles del lado al lado del éter. También podría armar la estructura así. Si el profe les coloca el diciclopropil éter. Ahora, si el profe les coloca fenil metil éter, entonces fenil coloca el oxígeno en la mitad, de este lado coloca el radical fenil, que es el aromático, en forma de radical, péguelo bien a la cadena, y del otro lado metil, el radical metil SH3. Ese sería el fenil metil éter. ¿Alguna duda, jóvenes? Jóvenes. Jóvenes, preguntas. No, profe. Ninguna, profe. Dígame la pregunta, pues. Vamos aclarando, pues. ¿Qué duda tienes con relación a los éteres? Nada, profe. Bueno, listo. Entonces, pasemos entonces a los grupos que tienen nitrógeno. De los grupos que tienen nitrógeno, vamos a hablar primero de las aminas. Las aminas se caracterizan como anteriormente le había dicho, tienen nitrógeno. Entonces, pero en su estructura pueden tener NH2 en la estructura. Todas las aminas son estructuras de carbono que tienen NH2. Por ejemplo, si tenemos esta estructura así, CH3, CH2, NH2, esta es una amina. Pero una amina que tiene 1 y 2 carbonos. Como tiene 2 carbonos, yo le llamaría etanoamina. Todas las aminas terminan en amina. Entonces, como esa amina tiene 2 carbonos, yo le llamaría etanoamina. Entonces, si por ejemplo tenemos una amina así, sabemos que esta es una amina y tiene yodo acá. También se aplica la misma norma de la UPAD. Sabemos que es una amina porque sencillamente las aminas se caracterizan por tener NH2. Entonces, mira, comienzo a enumerar, como la amina no puedo enumerar desde allí. ¿Por qué no puedo enumerar desde allí? Porque la amina no es carbono. Se enumeran son los carbonos, o sea que se comienzan a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Como tenemos esa amina que tiene dos radicales en el yodo en la posición 3 y 4, yo le colocaría 3,4 diyodo. Y como es una amina de 5 carbonos, pentanoamina. Amina. Y ya está armada, ya está nombrada esa amina que tenemos allí. Ahora, esas aminas que les acabo de colocar hasta el momento son aminas primarias. ¿Por qué son aminas primarias? Porque las aminas cuando terminan o comienzan con el NH2, decimos que es una amina primaria. Esta amina es primaria porque está amarrada a un carbono primario. Pero esto es igual que los alcoholes. Recuerden que los alcoholes también les decía que hay alcoholes primarios, secundarios y terciarios. En aminas también van a haber aminas primarias, van a haber aminas secundarias y van a haber aminas terciarias. Por ejemplo, esta es una amina primaria porque está armada de un carbono primario, pero por ejemplo, esta es una amina secundaria. Porque yo inmediatamente sé que es una amina secundaria, porque ya no termina en NH2, sino que tiene ya no NH2, sino una NH. Quiere decir que reemplazó una de las H's que tenía, porque tiene que tener NH2, y ya no tiene NH2, sino NH.
quiere decir que reemplazó, óigase bien, un valor de H, reemplazó un valor de H por cloro. Entonces, es una amina de carácter secundario. Entonces, una amina secundaria también se nombra igual que la anterior. Se enumera la cadena desde aquí. 3 y 4, quiere decir que esta amina tiene 4 carbonos. Se comienzan a enumerar los radicales en el orden alfabético. 2 bromos, porque tenemos un bromo en el carbono 2, pero también tenemos un cloro, pero ese cloro ya no está pegado a ningún carbono. Entonces, cuando el cloro ya no está pegado a ningún carbono, se coloca la palabra N. Quiere decir que el cloro está pegado a una N, al nitrógeno, más no a ningún carbono. Entonces le llamo 2 bromo, N cloro. ¿Y por qué coloco N cloro? Porque primero viene la B y después viene la C en el orden alfabético. Y por último nombraría la amina de 4 carbonos, que sería la butanoamina. Recuerden que si tiene 4 carbonos, se utiliza la palabra butanoamina, porque obviamente estamos hablando de una amina de carácter secundario. Ahora, si estuviésemos hablando de una amina de carácter terciario, como por ejemplo esta, ya es terciario. ¿Por qué terciaria? Porque ya la N no tiene hidrógenos. Sustituyó todos los hidrógenos por radicales. Quiere decir que la N está sola. Entonces ya sería una amina de carácter terciaria. Pero se nombra igual. Comienza a enumerarse desde este carbono de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. En el orden alfabético vendría primero bromo. Pero recuerden que hay un bromo en el carbono 1 y un bromo delante de la N. Entonces yo colocaría N,1, indicando que en N y 1 están pegados 2 bromos, dibromo. Primero se coloca el bromo por la B en el orden alfabético. Después vendría N cloro, porque a la N está pegado un cloro. Y como esa amina tiene 5 carbonos, sería pentanoamina. Y así se nombraría una amina de carácter terciario. ¿Entendido? Terminaríamos de nombrar una amina. Ahora, si el profe les manda a armar la estructura de una amina, por ejemplo, 2,4 dicloro hexanoamina, entonces, si es hexanoamina, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la hexanoamina tiene que terminar en la palabra NH2. Enumero porque es una amina de tipo primaria. 2, 3, 4, 5, 6. Me pasé. Borro aquí. Ya tengo 6 puntas. En el carbono 2 y en el carbono 4 pego 2 cloros. No son dicloro, ¿no? Y ahí tendría armada la 2,4 diclorohexanoamina. Y obviamente ya estaría armada la estructura de esa amina. 2,4 diclorohexanoamina. Listo. Ahora vamos a hablar de otra familia de orgánicos que son las amidas. Amidas. Entonces, las amidas son muy parecidas a las aminas, pero además de tener nitrógeno, tiene oxígeno. Esa es la característica de una amida. Su grupo funcional va a ser CONH2, pero también van a haber amidas primarias, amidas secundarias y amidas terciarias. ¿Cómo se nombran? Por ejemplo, si tuviéramos esta amida, CH3, CH2, CH, CO, NH2, y aquí está pegado un bromo.
Esta es una amida. Entonces, ¿por qué es una amida? Porque tiene este grupo funcional. Cuando usted vea la presencia de nitrógeno con oxígeno al mismo tiempo pegados en la estructura, inmediatamente decimos que esto es una amida. Entonces, como sabemos que es una amida, comenzamos a enumerar desde el primer carbono, que tiene el CO. 1, 2, 3 y 4. Y entonces colocaría los radicales en el orden alfabético, que nada más sería el bromo. 2 bromo. Como esta amida tiene 4 carbonos, sería butanoamida. Butanoamida, ya no amina, sino amida. Y ahí armaríamos la estructura del 2-bromo-butanoamida. Si tuviéramos, por ejemplo, esta amida, esta es una amida, pero ya no es una amida. Esta amida que les presenté en el primer ejemplo es primaria. ¿Y por qué primaria? Porque el NH2 está completo. Es secundaria cuando nada más tenemos la N y la H, y es primaria cuando la N está y es terciaria, perdón, cuando la N ya está sola. Esta es secundaria. A ver, ¿quién me dice por qué es secundaria? Por lo que acabo de decir. A ver, jóvenes. Porque la N está sola. Porque la NH, porque va a haber una sola H. En la primaria hay 2 H, en la secundaria hay una H y en la terciaria no hay H. Ojo con eso. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Enumeramos la cadena desde el primer carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y comenzamos a nombrar los radicales en el orden alfabético, que nada más está el radical bromo y el radical ciclopropil. En el orden alfabético vendría primero el bromo, que colocaría N-bromo, después raya, 2,4 di. ¿Por qué di? Porque hay 2 radicales ciclopropiles. Pues diciclopropil. Porque recuerden que en el carbono 2 y en el carbono 4 hay 2 radicales ciclopropiles. Y luego, como sabemos, ya nombramos los radicales en el orden alfabético. Como sabemos que esta es una amida de 6 carbonos, sería hexanoamida. Y ya nombramos esta amida de carácter secundario. Vamos a colocar ahora el ejemplo de una amida de carácter terciario. Voy a ir armándola. Bueno, esa es una amida. ¿Quién me dice por qué esta es una amida de carácter terciario? A ver. Porque desaparecen todos los hidrógenos. Porque desaparece hidrógeno. Correcto, ya no hay hidrógenos. Muy bien. Entonces aquí tenemos cloro, cloro, yodo y radical isopropil. Ahí tenemos todos los radicales. Tenemos que nombrarlos en el orden alfabético, pero antes de nombrarlos, enumeramos la cadena principal. 7. Entonces comenzamos con cloro, yodo o isopropil. Vendrá primero cloro, ¿no? Yo colocaría N, N porque hay 2 cloros pegados a la N. Dicloro. Cloro vendría primero por la C. Después en el orden alfabético vendría el isopropil. 5 isopropil por la P. 5 isopropil por la P de propil. Luego de último vendría 3 yodo. Y por último, ya para terminar, colocaría la cadena principal, que son 7, etanoamida. Heptanoamida. Y terminamos.
Ahora, si el profe me manda a armar estructuras más fácil, por ejemplo, 2-fenil, 5 yodo, yodo pentanoamida. Hay gente que no le llama pentanoamida, sino pentaamida. También le pueden llamar. O le dicen pentanoamida o pentamida. También es válido. Pentanoamida o pentamida es lo mismo. Hay otros libros que no le llaman así, sino penta y después la palabra amida. También con las aminas lo mismo. Pentaamina o butanoamina o butamina. También le pueden llamar. Entonces, en este orden, la pentanoamina sería, a pentanoamida serían 5 puntas. 1, 2, 3, 4, 5. Con el C2 y el NH2. Numero la cadena. Ubico el radical fenil en la posición 2. Recuerden que el radical fenil es un aromático y el yodo en la posición 5. Y ya está armada la estructura. 2 fenil, 5 yodo, pentanoamida. Y por último, muchachos, vamos a trabajar los nitrilos. Y con los nitrilos terminamos la grabación. Los nitrilos se caracterizan por tener C triple enlace de nitrógeno. O también lo vamos a ver así, de las dos formas. Bueno, muchachos, entonces en los nitrilos vamos a nombrarlos teniendo, los nitrilos se caracterizan por estar o al final o al inicio de la cadena. O sea, es más fácil. No lo vamos a ver nunca en la mitad, no van a ver ni primario, ni secundario, ni terciario. Todos se van a nombrar iguales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta estructura así, CH3, CH2, CN. Este se llamaría, como tiene la cadena principal, 1, 2, 3, incluyendo el C de la cadena de la estructura, ¿no? Sería CN porque es carbono. Entonces, como tiene 3 carbonos este nitrilo, sería propano nitrilo. Propano nitrilo. Tiene que terminar en la palabra nitrilo. Ahora, si vemos una estructura así, que termina en CN, pero también tiene un CN delante. El CN puede ir delante o detrás. Y colocamos un bromo y un yodo aquí, por ejemplo. Entonces, podemos enumerar la cadena de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque el grupo funcional está o al comienzo o al final. No importa dónde esté, se enumera la cadena. Luego se ubican los radicales en el orden alfabético. Sería 5 bromo por la B de bromo, pues 3 yodo por la Y de yuca, de yodo, y luego ubicaríamos los grupos funcionales que estarían en el carbono número 1 y en el carbono número 7. Y como es un nitrilo de 7 carbonos, sería heptano dinitrilo. ¿Y por qué dinitrilo? Porque hay 2 nitrilos, uno al inicio y uno al final de la cadena. Entonces sería 1,7 heptano dinitrilo, porque vuelvo y repito, hay un nitrilo al inicio de la cadena, pero también hay un nitrilo al final de la cadena. Otro ejemplo, si el profe tuviera esto así y el CN nada más estuviera al final de la cadena, pero aquí hay un radical ciclopropil y ciclopropil, entonces tendríamos solo 2 radicales. Entonces, ya no numeraría de izquierda a derecha como dice arriba, sino que obligatoriamente me tocaría numerar de derecha a izquierda. Enumeraría así porque prevalece el grupo funcional donde está ubicado el CN. Luego, enumeraría en el orden alfabético los radicales, pero como nada más hay un radical que se repite,
2,4 di, porque se repite, ciclopropil, y como es un nitrilo de 6 carbonos, hexano dinitrilo, perdón, hexano nitrilo. Ya no sería dinitrilo como el de arriba. Y arriba colocamos el dinitrilo, la palabra di, indicando que hay dos grupos funcionales al inicio y al final de la cadena. Entonces, ese sería 2,4 diciclopropilhexanonitrilo. Mira, mira. Bueno, y si yo les mando a armar estructuras de lo más fácil, ¿no? Si yo le coloco 2 fenil y le coloco 3 yodo, 1,5 a ver, ¿cómo viene por ese? Mira, la peso. $1,5 pentanodinitrilo pentanodinitrilo quiere decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntas. Termina en CN, enumeramos la cadena 1, 2, 3, 4 y 5. Pero como es pentanodinitrilo, quiere decir que tiene 2 nitrilos al inicio y al final de la cadena. El CN lo tiene al inicio y al final de la cadena. Luego ubicamos el radical fenil en el carbono 2 y luego ubicamos en el carbono 3, ubicamos el yodo. Y ya está armada la estructura. Esta sería la estructura del 1,5 pentanodinitrilo, que obviamente va a tener en el 2-fenil, o sea, el radical fenil en el carbono 2 y en el carbono 3 va a tener pegado el yodo. Y ya está armada la estructura de este nitrilo. Terminamos la grabación.